Hola chicos, Ciencias Naturales 21.2. Vamos a ver ahora la acción dinámica de la atmósfera. En el vídeo anterior hemos visto la acción estática, bajo el nombre de la intemperie, pero con sus dos acciones, con la química y con la mecánica. Y ahora vamos a ver la acción dinámica, fuerza, de la atmósfera, que no es ni más ni menos que el viento. El viento, que tiene una de las definiciones más fáciles y ripiescas de la historia de los estudios. ¿Qué es el viento? El aire en movimiento. Total, sencilla y hasta un poco cómica. Bueno, vamos a ver. Dice, cuando se mueve la atmósfera, desgasta las rocas, transporta los materiales y los acumula en otros lugares. Es decir, que la atmósfera dinámica, el dinamismo de la atmósfera, va a seguir haciendo las tres etapas de meteorización, que son la erosión, el transporte y la sedimentación, que hemos repetido en otras ocasiones. La acción erosiva del viento. Empezamos por la acción erosiva. Ha de tenerse en cuenta que el viento por sí mismo no es capaz de desgarrar las rocas, sino que la erosión se debe más bien a las partículas que el viento transporta, partículas sólidas, como balines, como proyectiles de diverso tamaño. Los coge, los levanta y los arroja contra otras rocas. Al conjunto de fenómenos erosivos del viento se le ha dado un adjetivo, no precisamente el de erosión ventosa, o acción ventólica, no. Aprovechando que el viento tuvo un dios en la mitología griega, que tú sabes que es Eolo, pues entonces a esta acción eólica, bueno, ya te lo he dicho, a esta acción erosiva se le llama acción eólica del dios Eolo. Las partículas se levantan del suelo por el efecto, si tú, por ejemplo, aquí en el suelo ves que hay partículas pulverulentas, arenosas, etc. Viene una ventolada y se las lleva todas. Bueno, pues este efecto de levantar las partículas que estaban quietas en el suelo, este efecto se llama la deflación. O sea, por este efecto, digamos, carga sus balas en su cartuchera, el viento. Las partículas, y al chocar contra un obstáculo, le producen un desgaste continuo. Al chocar esas partículas contra el obstáculo, contra un obstáculo sólido, le produce un desgaste por choque de las partículas que se llama, ojo, corrosión. Conocíamos el término de corrosión, que era un efecto químico. El efecto físico por el que unas partículas desgastan una superficie se llama corrosión. La corrosión, lógicamente, ¿de qué dependerá? Bueno, pues vamos a ver. Una corrosión será, y nos ponemos aquí a hacerlo al estilo físico, como fórmula. ¿Qué factores intervienen en la corrosión? Hombre, pues la velocidad del viento será mayor cuanto mayor sea la corrosión será mayor cuanto más veloz sea el viento. Luego es directamente proporcional y lo pongo arriba, velocidad del viento. Mayor cuanto mayor sean las partículas arrastradas, pues este factor se multiplicará por este otro, que es el diámetro, vamos a ponerlo así, diámetro de las partículas arrastradas. Y hay otro que jugaría en contra, que sería la resistencia, la dureza del material atacado. Entonces este, si es contrario, es inversamente proporcional, pondríamos aquí la dureza del material.
una sencilla fórmula, pero que te puede recordar qué factores intervienen en la corrosión, que por otra parte es pura lógica. Pasamos al transporte por el viento. A ver si nos cabe aquí. Transporte por el viento. Las partículas levantadas por el viento y arrastradas por él permanecerán más tiempo en suspensión, es decir, volando, suspendidas, cuanto menor sea su tamaño, porque el tamaño implica mayor levedad, es decir, menor peso, y pueden estar más tiempo ahí. Fijaros que hay polvo que se quita muy difícilmente, y es que las partículas eran muy pequeñitas. Recuerda que los humos también son polvo, son partículas sólidas. Resulta, por tanto, un transporte selectivo. Es decir, este transporte es selectivo. Tenías tú aquí un conjunto de partículas de varios tamaños, viene el viento y por defracción te lleva. ¿Pero qué te lleva? Te lleva principalmente lo menos pesado y las partículas de menor tamaño. Y te deja las mayores, que no has sido capaz de defractar. Estás de alguna manera seleccionando. Fíjate que esta selección del viento que hace el viento en el transporte ha sido aprovechada por la agricultura desde hace miles de años. Cuando los agricultores trillaban y dejaban partida toda la paja juntamente con el grano y había que separarlo, esperaban que hubiera un pelín de viento en las eras y con las palas levantaban, tiraban al cielo el grano juntamente con la paja y el viento se llevaba la paja y el grano caía al mismo sitio. Y así poco a poco iban separando. Selección. Luego las máquinas solo han hecho mecanizar y sofisticar esta separación, pero hecha, sí, esta selección hecha también por viento, en el interior de las máquinas, con ventiladores, etc. Resulta, por tanto, un transporte selectivo que tiende a clasificar separando los materiales por tamaños. Y entonces, por tamaños, deja los materiales mayores, que los podemos calificar de gravillas, y ojo porque estos nombres utilizados técnicamente aquí en ciencias naturales quizás no respondan al sentido que en un determinado pueblo, comarca, país se da a este nombre, al nombre de gravilla. O sea, aquí estamos cogiéndolo bajo el aspecto técnico. Gravillas técnicamente son las partículas mayores de las que puede arrastrar el viento. Las mayores. Las que no puede arrastrar no estarían aquí. Serían llamadas de otra manera técnicamente. Aquí las divide en tres. En gravillas, las que se necesita un viento más fuerte, las arenas, y por último, los climos, que ya de partículas menores, con un vientecillo suave, ya nos las lleva. También los materiales arrastrados por el viento alcanzarán diferentes alturas en la atmósfera, menores cuanto más gruesos sean. Así, el polvo, más finito, forma nubes muy altas que permanecen mucho tiempo en la atmósfera. Una buena mañana te levantas, mamá, está el coche cubierto de tierra, de polvillo, que ha llovido. Y ese polvillo a lo mejor es de miles de kilómetros de distancia. Y ha estado primero fue arrastrado, luego ha estado suspendido hasta que las precipitaciones lo hacen caer encima de tu coche. Mientras que las arenas, las más pesadas, las medias, dice, rara vez se elevan más de un par de metros, volviendo a caer rápidamente. Debido a esto, los granos de arena son arrastrados a saltos. Es decir, al ser el viento un fenómeno no continuo, sino que va fluctuando en su velocidad a ráfagas, a rachas, que llamamos, pues hay unos momentos en que arrastra la arena
de este punto a este punto, disminuye la densidad, disminuye la velocidad del viento, cae de nuevo, viene otra ráfaga y lo va haciendo saltar. Entonces podemos decir que las arenas son transportadas a saltos, debido a la discontinuidad de la fuerza del viento. Y este fenómeno es precisamente el de la discontinuidad de la fuerza, es el que hace que en el sedimento queden como unas rizaduras, unas rizaduras o surcos paralelos, como si fueran las tejas de un tejado. Se llaman rizaduras paralelas. Ponemos aquí rizaduras, rizos paralelas. Muy semejantes a las que se dan en el fondo arenoso del mar, donde las olas, al hacer unos movimientos regulares y hacen corrientes por debajo del agua, según la configuración de la costa, puede darse una corriente por abajo y salir por arriba. Bueno, pues esa corriente continua también, continua en cuanto que persiste, pero discontinua en cuanto a sus puntos de fuerza, sus inflexiones de fuerza, hace que también se den rizaduras en el fondo del mar, muy semejantes a las que se dan con el aire en tierra. Al fin y al cabo, aire y agua son fluidos que trabajan los dos sobre la arena. Lo curioso es, a mí por lo menos me ha recordado siempre, las huellas, las rizaduras que tenemos en la piel, que dan origen a las huellas dactilares. ¿Por qué habrá salido? ¿Por qué nuestra piel no es totalmente lisa? Donde las manos, que es el miembro que más está tocando todo el día cosas, esas rizaduras ya no las tenemos en otra parte del cuerpo, pero ¿por qué en las manos? Curioso. Dice que desaparecen al cesar el viento. Ahora bien, está claro que si la velocidad del viento aumenta, pues podrá arrancar y transportar partículas mayores y a mayor altura. Como los materiales gruesos no pueden alcanzar demasiada altura, pues será también una cosa muy curiosa, y es que en un edificio a ras de suelo, aquí estamos nosotros, vienen las partículas pesadas a ras de tierra y golpean en la parte baja de los edificios, cosa que en la parte alta de los edificios ya es partículas muy pequeñas de tipo limo, que aunque golpeen en lo alto de la torre y esto, no causan. Tendrá más horas de viento. Incluso la velocidad puede ser mayor. Por eso los molinos eólicos buscan la altura, porque las corrientes de aire son más uniformes y más potentes que en la superficie, que han de librar y saltar numerosos obstáculos. Cuanto más alta, el viento pues circula con... Pero no arrastra partículas pesadas. O sea, más viento, pero no. Por lo tanto, aquí las piedras estarán más saneadas, más enteras, que no aquí, donde son capaces de producir, dice, por eso las bases de las columnas, de los edificios, etcétera, expuestos al impacto de alguna corriente cargada de arena, aparecen generalmente erosionadas, mientras que las zonas altas lo son menos. En las rocas no homogéneas, será otro fenómeno también, otra variedad, otra curiosidad de esta corrosión, es que en una roca que el cantero labró con esmero, una piedra sillar. Sillar es cuando está. Y mampostería es prácticamente, pues, como la han cogido de la tierra, sí le han quitado este pico, que no, y le han quitado este otro, pero vamos, que prácticamente asientan la piedra formando una pared con otra y con otra, haciendo coincidir sus entrantes y salientes. Eso sería
una obra de mampostería, cosa que esta sería una obra de piedra sillar. Bueno, pues aun siendo solo una piedra, su estructura interna, su cristalización, su dureza, etcétera, etcétera, no es uniforme. Tiene zonas más blandas y otras zonas más duras, que responderán de forma distinta al golpeteo de las partículas, sobre todo en las zonas bajas. Si pilla aquí en esta piedra unas zonas bajas, los proyectiles van a ir sacando y van a ir haciendo aquí una concavidad, un hueco. Aquí a lo mejor pues acaba cabiendo una pelota de tenis y aquí pues mira, podría encajar, no digo un balón, pero que se adapta. Es decir, son concavidades. Estas concavidades redondeadas recuerdan la forma de los alvéolos. Alvéolos, que son formas pues del tipo de uva. Pero claro, los hay más grandes y los hay más pequeños. Están los alvéolos de nuestros pulmones, otros alvéolos, también distribuidos en otras zonas del cuerpo, y aquí estos huecos también los llaman alveolar. Entonces, aquí diríamos que están, o se puede llamar una erosión, produce una erosión alveolar. Erosión alveolar, la que produce alvéolos. En las regiones desérticas, donde hay pues mucho viento, el efecto de corrosión hace que aparezcan superficies pulidas en unas rocas, que eran roca, de granito, de caliza, de basalto, de lo que fuera, pero hoy es desierto. Entonces, las arenas golpeando y siendo arrastradas hacen una abrasión, un lijado, de forma que dejan la piedra lisa. Perfecta. Esta suavidad de la roca lijada por el viento es lo que se llama pátina. Pátina es superficie y se suele emplear para superficies de rocas. Hoy mira qué pátina más bonita tiene esa catedral, ha cogido coloraciones amarillentas de los líquenes o grisáceas de este tipo de tal, una pátina. La pátina suele aludir, pátina del tiempo, ha sido el tiempo. O sea, ya no está como la dejó reluciente el cantero, al ser puesta por primera vez, sino que el tiempo ha ido poniendo ahí su pátina, su superficie. Muchas veces, pues tratada por la meteorización, en general, y por bacterias, líquenes. Y si hay mucha humedad, pues por hongos. Y luego ya no digamos, pues y si se queda invadida en ruinas, pues por las hiedras. En fin. La pátina desértica. En otros puntos del desierto, la acción eólica deja al descubierto la roca desnuda, formando planicies rocosas, como podía ser esta, la de la pátina. Estas planicies rocosas, barridas por el viento, pero de roca, no de arena, de roca, son las amadas. Las amadas, con H. En contraposición de otras superficies, donde está abajo la roca, pero toda ella ya ha sido invadida por la arena, que luego esa arena pues forma dunas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta zona, ya que no es roca, la roca está debajo, estas zonas son las llamadas ergs. Pasamos al tercer efecto, a la sedimentación. Quitamos un poquito, aligeramos y vamos a ver. La sedimentación que se produce por efecto del viento, la eólica.
Dice, al disminuir la energía del transporte, en cuanto el viento cae un poquito de fuerza, por descenso de su velocidad, pues las partículas transportadas por él se depositan en el suelo de forma, lógicamente, se depositan, es decir, hay una depositación de forma cronológica. Cronológica. ¿Qué significa? Que si tú ves una superficie donde hay arenas, cúmulos depositados por el viento, si tú haces una excavación y sigue habiendo material depositado por el viento, cuando llegas a la roca, cuya oquedad rellenó el viento con capas sucesivas de sedimentación, pues la primera será la más antigua. Entre unas y otras habrá luego, entre unas capas y otras, notaremos la diferencia de grueso de las partículas. ¿Por qué? Porque las rachas de viento, las más intensas y fuertes, arrastrarían partículas grandes y luego a medida que el viento iba decreciendo, caerían ya las partículas más suaves. E iremos encontrando pues sucesivas capas, gruesa, media, fina, gruesa, media, fina, gruesa, media, fina, etc. Y cronológicamente las más antiguas serán estas. Y esta pues puede ser, pues mira, de ayer por la tarde, si sigue dándose ese fenómeno. Se producen así acumulaciones importantes de arena que pueden ser notables en los que los países soplan regularmente, eso sí. Es decir, tienen que ser unas zonas donde los vientos soplen regularmente, es decir, siempre en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque si es una zona donde imperan vientos de distintas procedencias y por igual en todas, pues claro, lo que haría un viento de depositar una arena, el otro lo arrastraría en sentido contrario y no podríamos ver esos efectos cuantiosos, masivos y permanentes. Tiene que haber unos vientos. Sí, aquí sopla siempre del mismo viento. El viento fuerte viene siempre de ahí. Entonces, ahí sí. Ahora se dice, no, aquí los vientos, tan pronto, mira, hoy está soplando de ahí y por la tarde cambia y está soplando del otro lado. Y pasamos temporadas de 2 o 3 días que está soplando del norte o del Cierzo o del Mistral o de los nombres que dan a los diferentes vientos localmente, y otros días pues cambia. Entonces ahí no habrá cúmulos de sedimentos. Ni tampoco si hay mucha vegetación, es decir, si hay una vegetación que va frenando las partículas y debilitando el viento pasará fuerte por encima de ellos, pero aquí, por el arrastre y la carrera de obstáculos que tiene que seguir entre los árboles y el bosque, pues no tendrá aportaciones de arena en ese sitio. Sin embargo, en las regiones desérticas, donde no hay esta vegetación, pues es donde más se dan los sedimentos de arena, y también en las playas, en los litorales, donde el mar produce la arena y el viento, que suele ser bastante constante y definido, aunque suele oscilar entre vientos de ida y vientos de vuelta, pero como la arena solo está en una procedencia, se produce próximo al mar, la arena no se produce en zonas interiores, entonces el aporte y el desplazamiento de la arena será del mar a tierra. Hay 2 tipos de formaciones debidas a la sedimentación eólica. Las dunas, o médanos, que también se llaman, y los loes. Vamos a ver estas, con esas fotos tan preciosas que nos presentan en los desiertos. Son acumulaciones de arena debidas al viento de dirección constante. Si al sedimentar los granos de arena que lleva el viento encuentran un pequeño obstáculo, una piedra, un trasto que alguien ha dejado ahí, un coche abandonado, etc., pues la arena se va acumulando aquí en la parte delantera.
Estas arenas sirven de elemento de choque para las siguientes. Y así vemos que va creciendo. ¿Eh? Aquí al principio se formó un montoncito que era como el embrión, del que luego se desarrolla todo un cuerpo, el cuerpo de la duna. A esta duna, a la primera que salió, se la puede llamar duna embrionaria. Normal. Que sirve de nuevo obstáculo, con lo que se acumula más arena y va aumentando su tamaño. En las dunas, la arena asciende por la parte por donde viene el viento, asciende, con una pendiente suave en la dirección de donde sopla el viento. A esta dirección le llamamos barlovento. Si tú estás aquí y alguien te dice, oye, mira, viene por ahí un camión, viene de no sé qué, y tú dices, ¿por dónde, por dónde? Y él te dice, a barlovento. Tú tienes que mirar de dónde viene el viento, ponerte de cara al viento y estarás mirando a barlovento. Al revés. Si luego te dice, mira, pues oye, también viene por el otro lado. Oye, por aquí, sí, por aquí. Te habría dicho que mirases a sotavento. ¿Por qué? Porque si el viento viene ahí, sotavento significa debajo del viento, protegido del viento, protegido de la dirección del viento. Si tú te pones aquí, estarás protegido de la dirección del viento, estarás a sotavento, a este lado. Dos términos muy marineros, empleados en navegación. Como la velocidad del viento es siempre mayor a barlovento, aquí la velocidad de barlovento, velocidad de barlovento es mayor que la velocidad de sotavento, que esto me lo acabo de inventar yo. Bueno, me refiero no a lo de ser mayor, sino a esta relación mediante el símbolo mayor que, pues será un transporte continuo de arena en ese sentido. Es decir, la arena que estuviera por toda esta zona, arrastrada por los vientos, por la zona de barlovento, arrastrada por los vientos, primero ha caído aquí, pero luego seguirá arrancando materiales de esta duna y la traerá aquí. Y puede ser que al cabo de unos días esta duna haya desaparecido prácticamente y haya aquí otra duna, con lo cual observamos que hay un transporte de arena en la dirección de barlovento. Lógico. Si el viento viene de allá, tú puedes esperar que la arena se te vaya viniendo cada vez más en sentido contrario. Lo cual hace que la duna avance constantemente en la dirección en que sopla el viento, hasta encontrar algún obstáculo de la misma manera que la detenga. Cuando hay una tempestad en el desierto, dicen que es curiosísimo cómo la configuración que tuviera antes de la tempestad, las dunas donde estaban colocadas, que parecen a veces hasta montañas de arena, pues que han sido transportadas, que no se parece para nada a la configuración anterior a la tormenta de arena a la posterior. Y es un auténtico transporte de arena, que tuvieras que hacerlo en camiones. En las dunas aisladas, cogemos ahora el fenómeno ya de no de un campo de dunas, una extensión de dunas, sino, oye, mira, una duna aislada. ¿Por qué? Porque aquí hubo una piedra, un peñasco, un búnker que dejaron en la playa y ha servido de nódulo de condensación para esta. Pero es muy puntual, es decir, no es una barrera, es muy puntual. Entonces, mira, nos vamos a permitir, a ver cómo te lo planteo, lo voy a poner aquí arriba. Este sería el suelo antes de venir la arena y aquí estaría el obstáculo embrionario. Y imagínate ahora que la arena, o sea, barlovento está aquí y la arena va sumando. Entonces choca, se quedan aquí las partículas por encima de la embrionaria, va aumentando su tamaño, pero luego se va dando esta forma, porque hay otras partículas que tienden a pasar por los lados, esta forma. Es lo normal. Vista desde arriba ahora, a vista de pájaro. ¿Cómo se vería esta duna? Pues esta duna se vería así.
Este punto estaría aquí y lo veríamos así. Es decir, aquí el punto mayor y estos puntos ahí. Hemos hecho como una proyección. Fíjate que será en media luna. En media luna que han tendido a verla de forma ladeada. Y dicen, hombre, una media luna que está así en forma de D sería, como la luna es mentirosa, ella dice que es decreciente y nosotros decimos, no, 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 eres mentirosa, tú eres creciente. Bueno, pues estas configuraciones de dunas aisladas que presentan la media luna creciente, estos reciben un nombre. Reciben el nombre de barjanes. En las regiones litorales, en la playa, donde hay mucha arena, hay una arenal allá enorme, de la cantidad de arena que saca el mar. Dice, en las regiones litorales, el avance de las dunas, es decir, este efecto de transporte de la arena, el avance de las dunas, puede hacer peligrar pues, a una población, a unos campos de cultivo, porque la arena en sí misma es improductiva, no contiene alimento orgánico que da de comer a las plantas, aunque luego hay otras plantas, porque la naturaleza, la botánica, ha hecho plantas hasta para vivir en el aire. Una planta colgada ahí en el aire y vive. Sí, sí, y se llama planta del aire. Yo la conozco y creo que tú también posiblemente la conozcas. Bueno, pues también ha logrado que haya plantas que fijen sus raíces en las arenas, que prácticamente no tienen nada de comer, y sin embargo, algo sacarán de ahí, porque luego, como tienen su principal fuente de alimento en el dióxido de carbono del aire, que eso no hay que olvidarlo nunca, que la planta come más del aire que de tierra, y que con solo lo del aire y la humedad del viento, la humedad del aire y un poquillo del limo, de ese polvillo que se va quedando pegado en la planta, de donde ella sacaría suficientes sales minerales para componer ya su cuerpo y medrar, y crecer, y florecer, y propagarse. Curioso. Bueno, pues dice que en las regiones litorales el avance de las dunas puede presentar verdadero peligro para poblados o tierras de cultivo. Para evitar esto hay que fijar la duna. Es decir, si yo tengo el pueblo aquí, campos de cultivo, y digo, como esta duna se me venga al pueblo, aquí nos vamos a ver. Hay que fijar la duna. Que no pase la arena. ¿Cómo? Pues mira, le clavamos aquí estacas que hace que las partículas mayores se queden aquí y va incrementando nuevas estacas y va incrementando la altura de la duna. La altura de la duna, la misma duna con las estacas, con este entramado interior, se convierte en la barrera para que no pase al interior. Y luego, si además logramos que aquí crezca algún tipo de plantas que con sus raíces vaya esto, también se suelen hacer plantaciones de árboles que aguanten. Cipreses, aquí en España se utilizan mucho, pero sobre todo los cipreses, más que para detener la arena, es para detener los vientos secos que pueden venir de determinada dirección o fuerte y que son perniciosos para la plantación, para el cultivo que tú tienes. Entonces hacen barreras arbóreas. Luego, hay otros árboles, por ejemplo, me estoy acordando ahora del tamarisco, que aguanta muy bien la salitre del mar. En cada comarca, en cada zona litoral, seguro que conocéis árboles que aguantan mucho, cosa que si tú te empeñas en poner un cerezo ahí casi a la orilla del agua, pues ese cerezo no va a medrar nunca. En poner chopos, en poner olmos, no te aguantarán. Pero pones otros que sí que están acostumbrados, incluso a veces hasta necesitan la salitre, el cloruro sódico que llevan las olas disueltas y la ventisca de la ola cuando sale cargada de humedad. Es muy curioso que hay una planta que se llama la camomila o manzanilla, con la que se hace aquí camomila o
se hace infusiones para tomar porque es muy digestiva. Pues esta planta yo la he visto extendida por toda la península ibérica, en el interior, pero allí no la cogen para hacer infusiones, solo la cogen cuando está en la costa, cuando está muy cerquita del mar y en la roca, en las superficies altas de los roquedos marinos, allá donde hay una pequeña plataforma, crece esa manzanilla. Y entonces durante todo el año está recibiendo los vientos cargados de humedad, que a veces hasta te mojan las gafas y te mojan la cara. Pues ese agua salada que da a la camomila hace que tenga unas cualidades especiales que no tienen sus hermanas del interior del continente. Y esta es la que se embolsa, la que se vende y la que se toma. Curioso, con el agua de mar. Dice, para evitar esto hay que fijar la duna colocando en la cresta una empalizada, con lo que la duna aumenta de altura pero sin moverse. Después se siembran plantas capaces de vivir sobre el suelo arenoso para que con las raíces las sujeten definitivamente. Y pasamos ahora a los depósitos ya de loes. Los loes, que son los polvillos finos. Recuerda que podemos encontrar zonas también de suelo muy finito, pero quizás no sea de aporte y sedimentación eólica de viento, sino que sea de de sedimentación fluvial, de ríos. Porque los ríos, luego los estudiaremos también, que hacen su propia erosión, es decir, su propia acción erosiva. Los loes, dices, son unos sedimentos de polvo, es decir, granos finísimos, arrastrados por el viento. Se deposita cuando van pasando por las regiones, pero a kilómetros y kilómetros de distancia de donde son arrancados, y cuando encuentran en una región un grado de humedad en la atmósfera, esta humedad de alguna manera estimula la unión, la cohesión entre varios granitos, adquiriendo mayor peso y precipitando. También coincidiendo, quizás en ese punto, con los momentos en que el viento tenga menos fuerza. Pero es sobre todo debido a la humedad, porque si no, esas nubes con ese polvo podrían estar ahí mucho más tiempo e irse incluso desplazando a otros sitios. Pero la humedad las ha hecho depositarse. Claro, si aquí en principio había roca, ondulada o como fuera, o abrupta, de tanto caer ese polvo de la misma procedencia por vientos regulares y al contacto con la humedad van cayendo, pues lo va rellenando de forma plana en extensiones enormes. En todo esto descarta tú el factor tiempo. Ni lo mires. Para hacer esto tienen miles, millones de años. La Tierra es así. Nosotros trabajamos por años y celebramos cumpleaños. La Tierra trabaja por millones de años. Cada millón de años habría que regalarle una tartita. Dice, formando un manto uniforme que recubre el anterior relieve continental. Lo forman fundamentalmente dos componentes: arcilla y caliza. La arcilla, uno de los residuos del granito, y la caliza, pues uno de los residuos de la erosión de las piedras calcáreas. Juntos, que son por lo visto los que dan las partículas más finitas, el limo, transportadas y sedimentadas, constituyen la composición del loes, que tiene una apariencia en principio amarilla grisácea. Amarilla grisácea. Cuando este loes gana altura, puede ganar mucha altura, de forma que luego sobre él actúan otros agentes geológicos como la lluvia, que va arrastrando zonas más blandas
y va quitando, pues, para hacer sus surcos, e ir siempre pues, en la dirección que le marque la gravedad, va arrancando parcelas enteras de este loes. Y si aquí arranca otra, pues puede dejar en medio, ayudado también por la erosión del viento, por la corrosión, va dejando unas cavidades muy verticales, que estamos acostumbrados a verlas caminando por aquí al vaquero, mirando así dónde están los indios en las películas de los westerns. Estas cavidades se llaman chimeneas de loes. Chimeneas de loes. En fin, es una capa importante, y ahora nos va a decir alguna zona de la Tierra, del globo, donde es famosa estas deposiciones de loes, y nos cita 3. Las estepas chinas, enormes, que quizás por falta de humedad o de esto no son muy productivas, aunque posiblemente haya también zonas de mayor producción, pero luego están las pampas sudamericanas, en concreto las pampas famosas de Argentina, de Paraguay, etcétera. Creo que en Uruguay posiblemente también, que son extensiones enormes, planas de loes, pero además muy fértiles. Lo mismo que las praderas americanas, muy fértiles. Ambas, todas estas, en concreto las de América, las praderas del norte y las pampas del sur, han sido aprovechadas para la producción de cereales, de trigo, cebada, centeno, constituyendo pues los graneros prácticamente del mundo entero. En fin, y hasta aquí, pues, la acción dinámica de la atmósfera. Con su acción mecánica, química, todo esto. Y hemos acabado por la acción dinámica del viento. Hasta luego.